Cabe señalar que estos misterios son elementos que han generado preguntas, interpretaciones y especulaciones a lo largo de la historia, y muchas respuestas pueden variar según las creencias religiosas y las interpretaciones individuales. Aquí hay 10 de los misterios más interesantes y enigmáticos que se encuentran en la Biblia. Número 1. El mensaje de los sueños de José. Se encuentra en el libro de Génesis. José, uno de los 12 hijos de Jacob, tuvo un sueño que anunciaba su futura posición de liderazgo sobre su familia. Un día José soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él y lo adoraban. Cuando contó el sueño a sus padres y a sus hermanos, su padre le reprendió diciéndole: «¿Qué sueño es ese, José?». Estos sueños generaron celos y enojo entre sus hermanos, lo que finalmente llevó a que lo vendieran como esclavo. Sin embargo, a lo largo de sus pruebas y tribulaciones, José demostró ser un líder sabio y justo. Eventualmente, sus habilidades para interpretar sueños lo llevaron ante el faraón de Egipto, quien estaba desconcertado por sus propios sueños. José interpretó los sueños del faraón como una predicción de 7 años de abundancia, seguidas por 7 años de hambruna. Basado en esta interpretación, José aconsejó al faraón almacenar alimentos durante los años de abundancia para prepararse para la escasez. Como resultado, José fue nombrado segundo al mando en Egipto y supervisó la gestión de los recursos durante los años de abundancia y la posterior hambruna. Los hermanos de José, finalmente, viajaron a Egipto en busca de alimentos durante la hambruna y se encontraron con él. José los perdonó y los reconcilió, cumpliendo así el mensaje implícito en sus sueños de que ellos se inclinarán ante él. Número 2. El rostro de Moisés radiante. Es un fenómeno que se menciona en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Después de que Moisés tuvo un encuentro con Dios en el monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos, su rostro resplandeció de manera sobrenatural. Según el relato bíblico, cuando Moisés descendió del monte Sinaí llevando las tablas de la ley, su rostro estaba tan brillante que la gente no podía mirarlo directamente. El brillo radiante en su rostro simbolizaba la presencia y la gloria divina que había experimentado en su encuentro con Dios. Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo cuando se dirigió a hablar con el pueblo para que no fueran cegados por el brillo. Solo se quitaba el velo cuando se acercaba a hablar directamente con Dios en el tabernáculo. Número 3. Los gigantes de Canaán son mencionados en varios pasajes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. En el libro de Números y en otros textos se hace referencia a los hijos de Anac, quienes eran considerados gigantes y habitaban en la región de Canaán antes de la conquista de la tierra prometida por parte de los israelitas. Los gigantes de Canaán eran conocidos por su gran estatura y fuerza, lo que a menudo se describía como desproporcionada y asombrosa. El relato bíblico describe que cuando los espías israelitas fueron enviados a explorar la tierra prometida, regresaron con informes sobre los gigantes y los desafíos que enfrentarían para conquistar la tierra. Sin embargo, Josué y Caleb, 2 de los espías, confiaban en la ayuda de Dios y en última instancia llevaron a los israelitas a la conquista de la tierra, incluyendo la derrota de los gigantes. Los gigantes de Canaán han sido objeto de interpretación y debate a lo largo de la historia. Algunas interpretaciones los ven como figuras literarias o simbólicas, mientras que otros los consideran seres reales con una estatura inusual. Número 4. La relación de Jesús con María Magdalena. Es un tema que ha generado especulación y debate a lo largo de la historia. María Magdalena es mencionada en los Evangelios del Nuevo Testamento como una seguidora de Jesús que estuvo presente en varios eventos importantes de su vida, incluyendo su crucifixión y resurrección. En la tradición cristiana, María Magdalena es a menudo identificada como la mujer que ungió los pies de Jesús con ungüento y los secó con sus cabellos. En la actualidad, la relación de Jesús con María Magdalena sigue siendo un tema de interés en la cultura popular, la literatura y el cine.
pero las opiniones sobre su naturaleza varían según las creencias religiosas y las interpretaciones personales. Número 5. Los libros perdidos de la Biblia. Se refieren a textos que en algún momento fueron considerados parte de la tradición bíblica, pero que no fueron incluidos en el canon final de las Escrituras aceptado por la mayoría de las denominaciones cristianas. Estos libros, también conocidos como apócrifos o deuterocanónicos, varían según la tradición religiosa y la interpretación. Algunos ejemplos de libros apócrifos incluyen el libro de Enoc, una colección de escritos atribuidos al patriarca bíblico Enoc. Ofrece una visión detallada del mundo espiritual y ha influido en la literatura y el pensamiento judío y cristiano. El Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús. Algunos pasajes pueden encontrarse en los evangelios canónicos, pero también contiene material único. El Evangelio de María Magdalena, un evangelio que presenta diálogos entre Jesús y María Magdalena. Ha sido objeto de especulación sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. El Evangelio de Judas, un texto que ofrece una perspectiva alternativa sobre la traición de Judas Iscariote, presentándolo como un instrumento divino para cumplir el plan de Dios. El libro de Tobías, una historia sobre un joven llamado Tobías y sus aventuras, que incluyen la ayuda de un ángel. Es parte de las Biblias católicas y ortodoxas. Estos libros a menudo abordan temas espirituales, éticos y teológicos, y han sido objeto de interés a lo largo de la historia. Si bien no fueron incluidos en el canon oficial de muchas tradiciones cristianas, algunas denominaciones, como la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, consideran algunos de estos libros como parte de su tradición y los incluyen en sus Biblias. Número 6. La lengua original de Adán. Es un concepto que ha surgido en algunas tradiciones religiosas y en la mitología. Según ciertas interpretaciones y leyendas, se cree que Adán, el primer ser humano creado por Dios según el relato bíblico, habría hablado una lengua divina y pura que era perfecta y que contenía un conocimiento profundo. Esta lengua original de Adán es a menudo vista como un medio de comunicación perfecto y un reflejo de la conexión íntima entre Adán y Dios antes de la caída y la entrada del pecado en el mundo. Se dice que esta lengua permitía a Adán comprender la naturaleza de las cosas, comunicarse con los seres divinos y tener un conocimiento directo de la verdad. Sin embargo, es importante señalar que la idea de una lengua original de Adán no está respaldada por los textos bíblicos de manera explícita. Las referencias en la Biblia sobre la comunicación de Adán y Eva se dan a través del uso del hebreo y no sugieren una lengua especial única. Número 7. El contenido perdido de los rollos del Mar Muerto. Son una colección de antiguos manuscritos descubiertos en la década de los 40 en las cercanías del Mar Muerto en Israel. Estos rollos son de gran importancia histórica y religiosa, ya que incluyen textos bíblicos, escritos religiosos y literarios que datan de alrededor del período del Segundo Templo en el judaísmo. El término contenido perdido de los rollos del Mar Muerto se refiere a la idea de que algunos de los rollos encontrados están dañados, incompletos o ilegibles, lo que sugiere que podría haber textos adicionales que no han sido preservados o descubiertos en su totalidad. Los rollos que se encontraron varían en contenido y en su grado de preservación. Algunos de los rollos más completos incluyen copias de libros bíblicos como el libro de Isaías y el libro de los Salmos, así como otros escritos religiosos y comunitarios que ofrecen una visión enriquecedora del pensamiento y las creencias de las comunidades judías de la época. Número 8. Los misterios de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús son enseñanzas en forma de relatos cortos que se encuentran en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. Estas parábolas son conocidas por su capacidad para transmitir lecciones espirituales y morales de manera vívida y memorable. Sin embargo, las parábolas también encierran ciertos misterios y profundidades en su significado. Aunque algunas parábolas son directas y su enseñanza es clara, otras tienen múltiples capas de interpretación y significado, lo que ha llevado a debates y reflexiones a lo largo de la historia.
Los misterios en las parábolas de Jesús radican en su habilidad para desafiar a los oyentes a pensar más allá de lo evidente y a aplicar las enseñanzas a situaciones y contextos diferentes. Además, algunas parábolas se presentan de manera enigmática, lo que ha llevado a diferentes interpretaciones sobre los simbolismos y mensajes subyacentes. Por ejemplo, parábolas como la del sembrador, la del hijo pródigo, la de las 10 vírgenes y la del buen samaritano, entre otras, han sido objeto de interpretaciones variadas a lo largo de los siglos. Los estudiosos y teólogos han buscado comprender más profundamente el significado original y su relevancia para la vida espiritual y ética de los creyentes. Número 9. El lugar de reposo de Moisés. Es un enigma bíblico que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Después de liderar a los israelitas durante su éxodo de Egipto y a través del desierto, Moisés se encuentra en la etapa final de su vida. Dios le dice que suba al monte Nebo, desde donde podrá ver la tierra prometida, pero no la cruzará. En el libro de Deuteronomio se menciona que Moisés murió en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Dado que la Biblia no proporciona más detalles sobre la ubicación exacta del lugar de reposo de Moisés, su tumba se ha convertido en un misterio perdurable. A lo largo de la historia ha habido teorías y leyendas sobre su ubicación, pero ninguna ha sido verificada. El enigma del lugar de reposo de Moisés continúa siendo un recordatorio de cómo la Biblia a veces presenta detalles enigmáticos que despiertan la curiosidad y la imaginación de los creyentes y los estudiosos. Número 10. El significado del número 7. El número 7 tiene un significado especial en diversas culturas, y en particular en la Biblia. Se le atribuye una connotación de perfección, plenitud y santidad. En la Biblia, el número 7 aparece repetidamente en contextos significativos, lo que sugiere su importancia simbólica y espiritual. En el libro del Génesis, Dios crea el mundo en 6 días y descansa en el séptimo, estableciendo así un patrón de trabajo y descanso que se observa semanalmente en el concepto del día de descanso, el sábado. En el libro del Apocalipsis también se mencionan 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que representan diferentes aspectos de la manifestación de la voluntad divina. Este número aparece en otros lugares de la Biblia, como en los 7 días de la creación, las 7 ramas del candelabro del templo, los 7 años de abundancia y 7 años de hambre en el sueño de Faraón interpretado por José, y las 7 parábolas del reino en los evangelios, entre otros ejemplos. En resumen, el número 7 en la Biblia simboliza perfección, cumplimiento y plenitud divina. Se usa para resaltar aspectos espirituales y señalar momentos importantes en la narrativa bíblica. Su recurrencia en la Biblia ha llevado a una asociación perdurable con la santidad y la totalidad en la cosmovisión cristiana y otras tradiciones religiosas. Y así hemos llegado al final de este espectacular y fascinante video. Si te ha gustado, me ayudaría muchísimo si me regalas un me gusta, si te suscribes, activas la campanita de notificaciones y que no olvides compartirlo con aquellos que deseen explorar, al igual que tú, los grandes misterios de la Biblia. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.